Entonces, el preparado de manzanilla ya es uno de los últimos preparados que estamos viendo para el compost. Entonces, ya hoy vamos a ver este preparado manzanilla, acercarnos a un poco a su conocimiento y ojalá si el tiempo nos da también podríamos ver el preparado de valeriana. Y con eso ya estaríamos terminando entonces los 6 preparados del compost. ¿De acuerdo? La próxima sesión seguramente podremos ver el preparado, yo quiero que veamos en detalle el preparado del cuarzo, ¿ya? Porque ese creo que no lo hemos visto a fondo, vimos el preparado de estiércol, pero no el preparado de cuarzo, que es un preparado de campo, ¿ya? No es para el compost. Ok, entonces, la manzanilla, bueno, la manzanilla todo el mundo conoce, la planta de la manzanilla, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la planta que nosotros necesitamos para el preparado? Normalmente es la Matricaria recutita, que también se llama la Camomila officinalis, ¿ya? Todo caso, en algunas partes, bueno, cambian tanto los nombres, se la conoce como camomila, manzanilla dulce o simplemente manzanilla, ¿ya? Esta es una planta que pertenece a la familia de las compuestas y de las asteráceas, igual que el Taraxacum que ya vimos y el Aquilea millifolio, ¿sí? Si ustedes quieren tener más detalles sobre estas plantas y ver las diferencias de unas con otras, si a alguien le interesa me avisa y les mando algunos enlaces para que ustedes puedan ver ya más en detalle cada una de estas cosas. Ahora, lo importante en este momento es saber sobre nuestra planta que es para el preparado. Esta planta se la llama matricaria. Matricaria viene de un nombre genérico matrix, que significa vientre o mater, también madre, porque antiguamente se utilizó esta planta para algunos trastornos o problemas femeninos. ¿Ya? Y de ahí viene un poco el nombre. Y camomila viene de una palabra griega que es chamamelión, algo así, chamamelium, que, que el chamay hace referencia a la manzana, ¿no? Manzana de tierra o manzana enana, eso se la llamaba antiguamente así, ¿ya? Eso viene, sí, como les decía, del griego. Entonces, cuando nosotros estudiamos la manzanilla, nos vamos a encontrar de que existen 3 especies que se confunden mucho y esas las vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí nosotros tenemos la planta, se fijan su configuración, ustedes ven sus hojas, sus flores, sus capítulos, observen bien los detalles que ella tiene, sus colores, la forma de sus pétalos, la forma de sus hojas, sus raíces, es decir, vamos a tratar de trabajar bien esta planta para que la podamos conocer lo más posible y dejemos de confundirla con otras, porque hay 3 especies que decía que se confunden mucho, que las 3 son herbáceas igual, las 3 se llaman manzanilla, las 3 pertenecen a las asteráceas y son realmente muy similares. Entonces, esta que ustedes están viendo es la matricaria, digamos la matricaria recutita, que es la que utilizamos para los preparados, ¿ya? Y una de las características que tiene es que en el capítulo, en la flor, me refiero, ustedes ven que tiene un espacio interior. No sé si lo ven aquí. ¿Ven el cursor? ¿Sí? Les estoy mostrando aquí el capítulo. ¿Sí? La flor. Y la parte interior que me refiero es Sí, esta. abajo a la derecha. Abajo a la Sí. derecha, ese espacio Ajá. interior, eso lo tiene la manzanilla recutita,
que es la que nosotros usamos para el preparado. Aquí también lo pueden ver. Aquí ustedes pueden ver la flor en un corte transversal. Esta es la parte amarilla arriba. Aquí están los pétalos que generalmente caen cuando están maduros. Y aquí ustedes tienen el interior. Este interior es aire, adentro. ¿Ah? Aquí también pueden ver otra parte del esquema. Siempre se repite ese mismo patrón en la camamila recutita, la que nosotros trabajamos para el preparado. ¿Ya? Entonces, esto guárdenlo bien porque hay otras plantas, como esta manzanilla romana, ¿ve? Que tiene ese mismo nombre, Chamaelum melum, que es como se llamaba la camomila anteriormente, que tiene ese mismo significado, ¿no? De manzana de tierra, ¿ve? El chamay está aquí, y el melum, ¿ve? Ahí está la manzana tierra. Y nobile es noble simplemente, ¿ah? Notable, nobile, ya. Y ustedes ven esta florcita, es también ahí muy similar. Ustedes pueden ver el detalle de esa florcita, ustedes se fijan, es bien interesante de ver la similitud que tiene. Sin embargo, si nosotros vamos a ver ya el capítulo en detalle, se fijan, la matricaria recutita tiene este espacio interior hueco, un aire ahí adentro. Y esta otra es llena, es rellena, no hay espacio interior. Eso es bien interesante de verlo, es un receptáculo denso aquí, ¿ya? Pero también hay que decir que tienen ese mismo olor o aroma característico en la flor, ¿ah? Pero no en la hoja. Cuando ustedes toman la hoja de la matricaria, tiene el mismo aroma tan especial, tan suave, tan dulce. Y en el caso de esta manzanilla romana, solamente las flores tienen ese aroma, pero no las hojas. ¿Ya? Y aparte de eso, hay otra camomila, que es esta silvestre, Matricaria aurea se llama en su nombre científico, es una manzanilla común, y esta tiene algunas diferencias de las otras porque sus flores ya no son liguladas, los pétalos blancos solo tiene flores tubulares. A ver si vemos una flor aquí que nos muestra. Bueno, aquí les estoy mostrando las flores. Se fijan, las flores tienen esta forma tan particular, ligulada. Se fijan ustedes los pétalos. Aquí hay una tubulación muy característica, y en los pétalos también, que no la tenemos en la manzanilla silvestre. Y aquí yo les puse al lado la milenrama, para que no se olviden, los que ya hace tiempo que no vieron ese preparado, o para los que no lo hayan visto. ¿Te fijas? Y aquí hay una gran diferencia. Ahora, cuando ustedes van a buscar la camomila, voy a ir a retrocederme un poquito porque quiero que la detallen mucho, sobre todo en esta planta que se parece tanto y que uno la podría tomar como la que uno busca, que es esa manzanilla romana. Esta manzanilla crece cerca del suelo con un único tallo, se fija, así como un poquito aterciopelado. En cambio, la que nosotros usamos, la matricaria recutita, los tallos suelen estar divididos en diferentes ramas, ya como ustedes pueden ver en este dibujo. Se fija que tiene una ramificación
Entonces, esta ramificación hace que sean tallos aéreos, así como más amplios, donde entra la luz y están en contacto así también con el calor, con lo aéreo, y pueden subir a 20, a 50 centímetros. ¿Ya? En cambio, la manzanilla romana eh, es una manzanilla de un color más verde, más oscuro, y, ¿cómo podría decir? Está como más dividida de alguna forma. Eh, las hojas no son tan claras ni tan delgaditas como en el caso de la matricaria. ¿Ya? Eh, el receptáculo, bueno, ya se los dije, tiene que ser macizo, a eso me refiero, ahí lo tienen, es macizo y en la matricaria es de un interior aéreo, lleno de aire, vacío. Para mí esa es una de las características, digamos, más claras y más diferenciadas. ¿Qué más les puedo decir? En la romana los tallos suelen crecer así muy rápido, muy levantados. Los, los pétalos también, ustedes ven como son así como más enhiestos, no sé si puedo decir así. En cambio, en la recutita los pétalos suelen ir más hacia abajo, más recurvados. ¿Se fijan? Ustedes los pueden ver acá. Estos pétalos están más caídos. A ver si yo tuviera estas otras fotos así, más hacia abajo, más hacia abajo, más caídos. ¿Se fijan? Entonces todas esas diferencias hacen, se fija en esta manzanilla silvestre, también esos pétalos son más horizontales, como más levantados. Así que todo esto es bueno considerarlo al momento de querer encontrar la planta que corresponda. ¿Ya? Esta manzanilla silvestre, además, su nombre científico es Anthemis arvensis, fija. Y claro que tiene otros nombres, pero el científico es esto. Y se la nombra también como manzanilla de campo, manzanilla bastarda o margarita bastarda, en fin. Eh, es fácil confundirla, pero no es la misma. Ahora, todas estas plantas obviamente tienen sus propiedades. Yo no lo quiero aquí en ningún caso decir lo contrario. ¿Ah? Tienen sus propiedades y, y son dignas, digamos, todas de cuidado y de admiración y todo. Estamos solamente haciendo esta diferencia porque estamos buscando la planta adecuada para el preparado. El preparado que es esta, la recutita. ¿Se fijan? Ustedes ven ahí bien esa diferencia. Bueno, ahora esta planta, donde normalmente decía, ella apareció en Asia, por allá en Asia Oriental, bien lejos, y después con los viajes y todo esto se expandió a Europa después de las glaciaciones. Y ahí donde había agricultura se encontró esta planta. Yo pienso que se desarrolló también cuando en Asia Menor se desarrolló la agricultura y ahí empezó a migrar hacia Europa y de Europa, bueno, nos llegó hasta acá. En esas épocas esta planta estaba muy vinculada con las actividades humanas y sobre todo con el cultivo de los cereales, ¿ya? Y hoy en día uno aún no se da cuenta, y estoy pensando en los agricultores modernos, digamos, como se diga, creo que no terminan de darse cuenta que algunas plantas, como el caso de la manzanilla, también otras, por ejemplo, como la capuchina o después la galán, las amapolas, todas estas son plantas como compañeras en los cultivos, ¿ya? Y es como el cereal que va con las plantas. Yo lo podría unir como que el oro y las joyas van juntos, ¿no? El oro y las joyas es como los cereales
y estas hermosas plantas. ¿Por qué? Porque se benefician estando juntas. ¿Te fijas? A tal punto que ya en este momento hay empresas que producen semillas sobre estas plantas benéficas porque se han dado cuenta de la importancia de que estas plantas se cultiven juntas y ahí poco a poco ir abandonando esos monocultivos, porque esos monocultivos realmente es un organismo agrícola muy enfermo. Y el principio de sanación viene cuando yo empiezo a asociar plantas y sobre todo estoy asociando plantas tan benéficas como estas dos que ustedes tienen aquí presentes. Entonces eso es súper importante de considerarlo. Ahora, hoy en día yo no sé, hace tiempo que no veo la manzanilla silvestre. ¿Ah? Yo pienso que si nosotros queremos tener esta planta es mejor cultivarla para hacer el preparado, buscar realmente la semilla que corresponde y cultivarla. Ahora vamos a ver cómo se hace porque yo sé que no es fácil, aunque realmente es excesivamente fácil, que ese es el problema. Ya les voy a contar una historia. Porque resulta que esta planta crece en lugares abandonados, ¿eh? Muchas veces lugares pisoteados a orilla de un camino que no tienen ningún cuidado de nada. A ella le gustan esos lugares, esas tierras comprimidas, inclusive a veces anegadas, encharcadas. Entonces una planta que yo diría, y siempre la tengo a la manzanilla así, como la planta que yo podría decir más humilde entre todas las plantas. Esa manzanilla es una planta que puede proliferar sin realmente ningún cuidado. Y yo realmente me sorprendo de la humildad de esta planta, de que puede dar tantos beneficios a cambio de nada. Entonces, eso a mí me sorprende. La manzanilla, igual como la milenrama que ustedes ven ahí, que ya la vimos, ella en realidad se entrega a lo largo del año al sol, así, en forma directa al sol. Entonces necesita un lugar muy soleado. ¿Ya? Ahora, la manzanilla, a diferencia de la milenrama, es mucho más fina, usted es más delicada. Ustedes lo pueden ver ahí en esas fotos. También lo pueden ver, a ver si en esta se nota así, ahí más o menos se ve. Es más fina, más delicada, más liviana, más luminosa, ¿ya? Porque la milenrama ve que tiene una figura un poco más compacta, más seria, más severa, más altiva, podría decir, con una cierta tendencia a la dureza, ¿ya? Cuando tú tomas la milenrama en la mano se da cuenta uno que efectivamente tiene esos tallos duros cuando ya después al momento de sacar la flor. Entonces, bueno, para conocer un poco más esta planta tendríamos que observar su ciclo de vida. Entonces, tiene un muy rápido crecimiento, ¿ya? Esto facilita observar cómo se da la planta. Entonces, desde que surge la planta, uno la siembra, la semilla es muy chiquitita, ¿ya? De verdad que es muy pequeñita. Ella necesita luz para germinar. Si está en la oscuridad no va a germinar. Entonces, cuando uno la va a sembrar, uno prepara el suelo, lo compacta un poquito, fíjense que es lo contrario a lo que uno hace generalmente. Uno lo tiene que compactar un poco y humedecerlo, porque la semilla igual necesita una cierta humedad para germinar. Y se compacta. Y uno ahí coloca la semilla, ¿ya? Coloca esa semilla y no la va a tapar con tierra. Solamente la coloca encima, fíjense. Ese es el primer punto. Y yo les cuento esto porque resulta que yo en mi ignorancia también hace años atrás, cuando
sembré la manzanilla por primera vez, justamente los antiguos creo que conocieron esta historia, en la cual yo les contaba que yo preparé el suelo, lo solté, lo airé, lo regué, lo aboné, busqué la mejor semilla, la sembré en el momento que correspondía, la cubrí, volví a regar y esperé, y esperé, y esperé, y sigo esperando porque nunca germinó. ¿Ve? Esa experiencia yo ya la tuve. Entonces no hay que hacer eso. Justamente eso es lo que uno hace para otros cultivos, para la semilla manzanilla no funciona. Entonces uno simplemente en un suelo, que lo riega, por supuesto, y lo apisona un poquito, un poco, porque ella tiene con sus raíces que ir a soltar ese suelo. Entonces uno lo apisona, pone la semilla y hasta luego. La puede regar un poquito encima, pero con mucho, una cosa muy fina, porque es tan chiquitita la semilla que mejor casi que no. Casi que es mejor regar antes de sembrar, colocar la semilla, apisonarla con la mano un poquito la semilla y chao. No, ahí no hay que esperar a otra cosa. Entonces ahí van a surgir los brotes. ¿Se fijan? Ella va a germinar, porque ella con luz va a germinar. Y ahí va a surgir muy fuerte, muy enérgica hacia arriba, con todos esos tallitos ramificados, con sus brotes, con sus hojitas plumosas. Y pronto le van a salir esas cabezuelas amarillas, esos pétalos blancos, maravillosos, que miran hacia abajo. Y después te va a regalar ese aroma tan fino y tan atractivo que ella tiene. Entonces, ella va a florecer desde el principio hasta el final del verano. Nosotros la sembramos en la primavera y ya en verano, inicio de verano, vamos a tener flores disponibles. O sea que es muy rápida. Bueno, lo otro aspecto interesante a ver aquí en la planta es la raíz. Ustedes se fijan ahí, ustedes tienen las raíces las dos son, la del centro y la de la izquierda, son manzanilla y la otra es milenrama. Ustedes ven la diferencia en la flor y ven la diferencia en las raíces. Se fijan cómo las raíces de la milenrama van hacia abajo. Las raíces de la manzanilla se extienden, son un poco más finas, pero se extienden porque ellas quieren deshacer y soltar el suelo. Y pueden llegar a formar una cabellera profunda, ¿eh? Que es capaz de traspasar el horizonte del suelo hasta unos 20 centímetros. Y por eso es que ella prefiere un suelo compactado, pues su labor en parte es aflojarlo, airearlo y vivificarlo. Ella hace también ese trabajo en el suelo. Y una vez que ella hizo su trabajo, ella se va a otra parte, se va a otro lugar, deja ese espacio para otras plantas, no es invasora. Después sus semillas, si caen al suelo, van a poder brotar en otras partes. Ahora, toda esta planta entonces podríamos decir que es una planta que se entrega al aire y a la luz. ¿Ve? Entonces, en la raíz, ella también se entrega. A ver, en este caso se entrega obviamente hacia la tierra, a expandirse por esa tierra para soltarla. Entonces, puesto que la manzanilla busca la luz, ojo, ojo, ella rehúye la sombra y la humedad. Ella no necesita mucha agua cuando está en crecimiento, necesita más bien poca agua. Necesita algo de humedad, sí, pero poca. Si tú la siembras en un lugar sombrío y humedad, o no germina o si germina no va a progresar. ¿Ya? Ella, por eso es que prolifera así a campo abierto. En los bordes de los caminos, en suelos compactados, arenosos, incluso arcillosos, no tiene problema. Pero no le vayas a poner en un lugar sombrío porque ahí ella no va a prosperar. Ella necesita aire y necesita luz.
Y es una planta, fíjate, anual, no es como la milenrama que es perenne. Ella es anual y todos los años entonces hay que sembrarla. Eso es algo que sí o sí hay que hacer. Ahora, pueden ver aquí otra fotografía que tengo aquí del capítulo, no sé si lo ven mucho mejor, como es hueco por dentro, observen bien sus ramitas, todo, para que la puedan identificar sin problema. ¿De acuerdo? Ahora, estas semillas, que son tan chiquititas, le decía, ellas van a madurar al final del verano y principios de otoño. De estas semillas no todas germinan, ¿eh? Más o menos unas 3 de 5 semillas puede ser un 60%, por eso que cuando se siembren hay que sembrarlas en abundancia, porque no todas tienen el poder de germinación. Pero lo que sí es que ella produce muchas semillas y esas se propagan muy fácilmente porque como son tan pequeñitas, inclusive hasta los mismos animalitos en sus patitas las va llevando de un lugar a otro. Ahora, durante el invierno sí que necesita entrar en una quietud. Ella todavía puede estar viva después de dar su semilla y puede permanecer. Y en algunos casos podría volver a brotar en la primavera y volver a florecer durante el verano. En otros casos se termina la planta y se resiembra con su propia semilla. Entonces, esas son las cosas que hay que considerar. Porque no hay que fiarse tanto de que la misma planta te va a dar flores posteriormente. Ahora, tendríamos que decir que su vegetación, y esto para entrar un poco a comprender más de fondo esta planta, su vegetación se compenetra mucho con el entorno. ¿Ah? Es como que ella vive una respiración, podría decir así. Ella tiene una gran afinidad con ciertos ritmos, ¿no? Vivos, propios de la vida, que ya ustedes conocen, que son la contracción y la expansión, o la distensión. ¿Ve? Entre el tallo y las hojitas siempre está esa inspiración y esa expiración. ¿Ve? El tallo es lo contraído, inspira adentro, y la hojita expira, ¿ves? Hacia afuera. Y toda la planta hace lo mismo, las hojas hacen los mismos, en todo encontramos ese mismo gesto de respiración, ¿ve? En la expiración de las hojas, de las flores, en las flores también lo vemos, esa inspiración y contracción, ¿ve? Los pétalos expiran, van hacia afuera, y la cabecita amarilla es una contracción, se fija, toda su planta vive en ese ritmo. Y bueno, hay que destacar también su fragancia, ¿no? Ese aroma tan especial, tan dulce, ¿ya? Y esas cabecitas que albergan ese espacio interior, porque ella tiene aire ahí adentro, ya en el medio. Ella vive en eso, se fijan, entonces es una planta de aire, de luz, de calor, ¿ya? Y entonces ahí cabe uno preguntarse, bueno, ¿y por qué es que Rudolf Steiner nos ha propuesto esta planta para incorporarla en el compost? Entonces hay que ahí entrar a picar, como diríamos. Como vimos en la sesión anterior cuando nos acercamos al conocimiento del Quercus robur, ¿ya? Y su relación con el calcio, ¿ya? Porque si queremos captar también los efectos del calcio, necesitamos esta otra plantita que estamos estudiando hoy, que además contiene azufre, así bien distribuido en pequeñas dosis, ¿ya? Y ese azufre busca atraer otras sustancias que son necesarias al crecimiento vegetal, ¿ya? Gracias a la presencia del azufre.
Y este azufre entonces logra atraer e integrar en los procesos orgánicos a otras sustancias y así a otras plantas. Y todo esto lo hace la manzanilla, porque ella es capaz de metabolizar el calcio y con ello contribuye fundamentalmente a, podría decir, a excluir al momento de que metaboliza el calcio. Ustedes saben ya de los efectos del calcio cuando estudiamos el Quercus robus, ¿se acuerdan? De que puede evitar que la planta tenga efectos de fructificación que no son muy buenos y logra mantener entonces en buena salud a las plantas gracias al calcio. Entonces ella, la manzanilla, tiene el calcio, pero también contiene algo de azufre, ¿se fijan? Y de la misma forma que la milenrama, que también contiene azufre, recuérdense, pero nunca tanto porque ella tiene además que metabolizar el calcio. Entonces, estos dos preparados, la milenrama y la manzanilla, en las cuales se da ese vínculo con el calcio, y las dos actúan en ese proceso del calcio, pero de una forma un poquito distinta, porque la milenrama vincula hacia la forma de la planta y la manzanilla más a lo etérico, a lo vivo, a lo vital de la planta. ¿Se fija? Entonces en ese sentido tiene como una función más sanadora. Y entonces este preparado de manzanilla, cuando lo aplicamos al compost, se logra, por un lado, hay que decir también una mejor conservación del nitrógeno, porque ahí también hay un efecto. Entonces, alguien me preguntaba qué pasa en un compost con preparados y sin preparados. Bueno, cuando hay el preparado manzanilla se conserva mejor el nitrógeno que hay en ese compost. Y por otro lado tiene esa particularidad de hacer vivificar la tierra. ¿Ves? De tal manera que vivificando la tierra puede estimular el crecimiento vegetal. Y eso es notorio, ¿eh? Entonces, cuando se abona con estos preparados, se logra sobre todo tener plantas más sanas, ¿eh? Realmente mucho más sanas que cuando no se aplican. Eso es una evidencia, ustedes lo mismos lo van a ver. Ahora, ¿esto por qué se da? Porque resulta que la manzanilla tiene muchas sustancias activas, que son sustancias medicinales, ¿ya? Y esto estamos viéndolo ya, por ejemplo, si nosotros hacemos una infusión de manzanilla. Ahí, esta es una planta que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Muchas personas la han incorporado en sus bebidas habituales, ¿ya? De hecho, el otro día yo tuve que tomar también una infusión de manzanilla porque me dolía la guatita, porque me había tomado un jugo que se había malogrado, estaba un poquito vinagre. Y eso parece que me afectó y con la manzanilla al tiro se me pasó. Porque esta manzanilla tiene tantas sustancias activas que ayuda mucho en estos procesos que digo yo de la digestión. De las sustancias más conocidas que tiene la manzanilla son las que se forman justamente en la base de esas flores que ustedes vieron que son tubulosas, ¿ah?, y liguladas así en sus pétalos, porque ahí tiene unas pequeñas glandulitas, de ahí salen los aromas, y estas son células que generan una pequeña protuberancia en la epidermis de la planta, y de allí, de esa protuberancia, de ahí se extrae por destilación un aceite etérico llamado chamazoleno. Chamazoleno es un aceite etérico, un aceite vital, que en realidad requiere 2 pasos para lograr su destilación. Pero se puede provocar la liberación de este aceite etérico poniendo la flor seca también en agua hirviendo, ¿ah?, como si fueran 2 pasos previos de destilación
que están dados con el sol y con el calor del agua, ¿sí? Porque es una planta que secó al sol y ahora yo la voy a llevar al agua hirviendo. También se puede hacer así. Ahora, como vemos, para obtener esa sustancia medicinal es necesaria la mano del hombre, porque aquí suceden varias otras cosas. Nosotros tenemos en realidad dos tipos de ese chamazuleno que les digo que salen de la planta. Hay uno azul, que es el mejor, ¿ya? Y hay uno verde, que ya está en la flor misma, ¿ya? Pero solo la manzanilla, la recutita que tiene la cabecita hueca y los pétalos blancos dirigidos hacia abajo, es la única que tiene los dos tipos de este aceite, el azul y el verde. Las otras variedades que tienen, ahí hay variedades que tienen la cabecita hueca, pero les faltan los petalitos blancos, porque hay muchas variedades de manzanilla en realidad. No les he contado de todos, por eso les voy a mandar el enlace si quieren ver más detalles. Pero esta, que tiene la cabecita hueca, pero que no tiene los pétalos blancos, ella solamente puede producir un aceite verde y no cura así como cura la manzanilla verdadera, la recutita, ¿ya? Pero la utilizan para las, ¿cómo se llaman? Los gusanos en el intestino, ¿ya? Cuando hay problemas, digamos, de infestación de parásitos intestinales. Ahora, la más fuerte acción terapéutica de la manzanilla en realidad es sobre los procesos astrales que no son sanos, digamos, en el ser humano y que tienen una afinidad con el elemento aire, ¿ya? Justamente porque están esas, como podríamos decir, algunas gotas de aire en ese receptáculo de la flor, ¿ah? Y aquí hay una configuración, digamos, especial que justamente le da esa conexión con la esfera astral, ese espacio interior, se fija, del cual yo estoy hablando. La infusión de las flores de manzanilla eh, son capaces de desarrollar este proceso, porque primero disuelve y luego cura, sobre todo cuando se aplica en la región de las mucosas. Estamos hablando de las mucosas del aparato digestivo. Entonces, este efecto curativo y disolvente lo entrega en todo el intestino y en el estómago, sobre todo cuando hay efectos inflamatorios, por algún motivo, digamos. Entonces, por eso que se utiliza en casos de espasmos, de cólicos, de dolores neurálgicos a veces también, o cuando hay una hipersensibilidad, un dolor agudo así, porque me puede evitar los espasmos, es antiespasmódico. Y también reduce ese movimiento peristáltico, ¿eh? Los disuelve. Por lo tanto, podríamos decir que regula las funciones digestivas. Esa es como su principal acción terapéutica. Ahora, también se puede usar, algunas personas lo usan en lavados de heridas, cuando supuran, o una herida abierta, ¿ya? O una inflamación de la piel también, afecciones de la piel como las alergias, también se ha usado. Tiene también ahí su efecto, porque en realidad hay muchos efectos curativos de parte de la manzanilla. Ella puede ser antiséptica también, antiinflamatoria, antihemorrágica, ya en los catarros también sirve cuando uno está con las vías aéreas un poco obstruidas, sobre las arterias también porque permite que la sangre fluya mejor y ayuda en ese proceso curativo, digamos, cuando las arterias tienden a cerrarse. Y algunas personas he sabido que la utilizan también para reducir la flatulencia,
¿Por qué? Porque tiene una relación con el hígado. ¿Ya? La manzanilla actúa sobre el polo neurosensorio, porque tranquiliza. Entonces esto ayuda muchísimo en todos estos procesos metabólicos. ¿Ya? En fin, esto mismo que hace en el cuerpo humano, yo diría que lo logra repetir en la tierra, porque también deshace de esa tierra dura, contraída, la distiende, ¿viste? Eso que está apretado, lo separa. Digamos que hace lo mismo eh, que hace en la panza humana, lo hace en la panza de la granja. ¿Ah? Ustedes ya saben todos cuál es la panza de la granja. Entonces, tiene una acción tan benéfica que incluye el sistema inmune, ¿ya? Por eso es que puede reducir las alergias, por ejemplo la rinitis, la conjuntivitis, ¿ya? Porque está actuando sobre todo el sistema inmune. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto de esta planta tan maravillosa que estamos viendo ahora. Ahora, el preparado necesita una envoltura, ¿no es cierto? Y para saber de esa envoltura, vamos a tener que pensar en nuestra querida vaquita. Una vaquita, se fijan, que pasta y que tiene también un sistema digestivo amplísimo. Ustedes saben que el 70-80% de la cavidad interior de la vaca es prácticamente sistema digestivo. Podríamos decir que la vaca es un animal metabólico, esencialmente metabólico. Y por eso que está también vinculado con la manzanilla, que es una planta que ayuda en el metabolismo. Se fijan que hay una relación absolutamente directa. ¿Ya? Entonces, para este preparado es necesario que las flores de la manzanilla pasen durante todo el invierno al interior de un intestino de vaca, donde empieza un proceso de descomposición, pero sin perder sus aromas tan especiales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más en detalle cuál es esa parte de la vaca que necesitamos. Entonces, ustedes saben, la vaca, en cuanto comienza la digestión, entra en un proceso de ensimismamiento, podríamos decir. Ella traga, todo lo lleva a la panza, y cuando entra en la panza, para los que no recuerden bien cómo era ese proceso, tal vez se tendrían que recordar, porque esto lo vimos cuando vimos el preparado de estiércol, tengo entendido, que ese proceso en realidad empieza en la boca de la panza. Allí empieza la digestión. Y a ella en la boca tiene 5 pares de glándulas salivales. Esas glándulas salivales, todo eso tiene un volumen incluso mayor, fíjese, que su cerebro. Por eso podríamos decir que de alguna parte dentro de la cabeza de la vaca, también la mayor parte de la cabeza misma, la mayor parte, es un órgano metabólico. ¿Ya? Aquí tenemos el cerebro, que es chiquitito, es una cosita así más o menos, ya un poquito más grande que el ojo, claro. Aquí está el cerebro. Y todo esto es metabolismo. La mandíbula inferior, ustedes ven que es muy grande. Y bueno, aquí viene la respiración. Y todo esto es órgano metabólico. Y aquí empieza entonces el tracto digestivo. Aquí tenemos la vaca. Y aquí empieza todo ese movimiento de ese bolo que pasa primero aquí por el retículo. ¿Se fija? Va al rumen. Perdón, primero va al rumen, a la panza, va llenando, esto es inmenso. En una vaca ocupa realmente mucho espacio, como pueden ver aquí, o en esta foto está mejor acá. Ahí tienen la tremenda panza. Y después entonces ella se echa y va a rumiar. ¿Y rumiar qué significa? Ella significa que va a devolver su
el bolo alimenticio, digamos, lo va a devolver de la panza al retículo, aquí, a esa pequeña bolsita que tiene aquí. Entonces ella lo devuelve así. Entonces lo trae del rumen, lo lleva a la boca, lo mastica nuevamente, lo procesa nuevamente y lo lleva al retículo. Y así sigue haciendo con todo lo que cargó en el rumen. Y la panza de una vaca es una bolsa enorme, grande. Y así sigue pasando por cada uno de los estómagos, por el omaso, pero el omomaso finalmente, que es su estómago en realidad, y después llega finalmente al intestino delgado. ¿Se fija? Entonces es todo un proceso en la cual la vaca, en realidad tendríamos que decir que por eso es que tiene un cerebro tan pequeñito, porque ella no tiene ni la más mínima intención de pensar. Ella lo único que quiere hacer es digerir. Y por eso es que su sistema digestivo entonces abarca un inmenso espacio interior en su cuerpo, desde la cabeza misma hasta el término. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver que si observamos la totalidad del intestino de la vaca, sabemos que es un órgano de más de 50 metros de largo, el intestino, que empieza acá en el duodeno, ¿ya? Entonces vamos a ver que la vaca va a hacer todo este tránsito, se fija, del intestino. Aquí nosotros tenemos cómo ella va a hacer toda esta circunvalación totalmente en un sentido y en otro, y prácticamente ahí ella está dinamizando ese bolo alimenticio. Y ahí es donde empieza a producir la absorción. Aquí nosotros tenemos el estómago, ¿no es cierto? Viene el duodeno y de aquí pasa entonces al intestino delgado. Y después sale y va hacia el colon, ¿no? El colon traverso, y va ya al colon y al intestino grueso, donde finalmente sale por acá, por el recto. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es esta partecita que ustedes ven en verde, es todo ese choricito. ¿Sí? Chorizo que ustedes lo conocen, cuando compran chorizo se dan cuenta que ahí están los choricitos. Y eso tiene una gran afinidad allí con una circunvolución continua donde este bolo se está allí incluso todavía procesando, porque allí entonces están todas las bacterias digestivas y están separando todo aquello que va a ser absorbido finalmente por la vaca. Entonces allí está dispuesto entonces todas esas ondulaciones en esa especie de disco sobre la base del mesenterio, que ya lo vimos en otra ocasión, que es ese tejido conjuntivo que hace que esto permanezca de esta manera como ustedes la están viendo en la fotografía. Entonces, es de esta región del intestino delgado donde nosotros vamos a sacar un pequeño trozo, ¿ya? Un pequeño trozo para hacer el preparado. Y acá ustedes ven una sección de ese intestino y aquí nosotros tenemos 7 capas particulares del intestino. La más interior, aquí la más interior, es una mucosidad. Todo esto son mucosas, ¿ya? Más al interior tenemos un tejido conjuntivo y después, bueno, tenemos otras capas más. Y afuera, esto que ustedes ven más marrón, tenemos la musculatura. Ahí hay dos tipos de musculatura. Ustedes ven que hay dos anillos, dos musculaturas, una anular que contrae y una musculatura lisa. Entonces le permiten varios movimientos distintos de contracción y movimientos peristálticos para que el bolo continúe su tránsito. Y todo esto está recorrido por una gran cantidad de vasos sanguíneos que transportan la sangre arterial y la sangre venosa. También hay vasos linfáticos
También hay nervios, porque la vaquita también siente. Entonces, ustedes ven que aquí, al interior, donde está esta mucosa, aquí vamos a ver que hay unas partes donde se enancha y se enangosta, como aquí. Se fija, esto es una ampliación de esa parte interior, como lo ven acá, ¿no es cierto? Entonces eso le da como un aspecto de unas ciertas cámaras plegadas, ¿no? Si se observa el microscopio, la mucosa interior eh, de estas diferentes partes del intestino, ahí encontramos varias diferencias, porque ese intestino a lo largo de todo su tránsito, después del duodeno, viene lo que se llama el yeyuno, después viene el ileón, ¿ah? Antes de pasar al colon o el intestino intermedio, ¿ya? Y todo esto rodeado de esa mucosa interior. Esa mucosa interior es la que es encargada de entregar enzimas, ¿ya? Y de mucus para la digestión, para que la papilla de alimentos se vaya también terminando en su proceso de descomposición. Ahora, en esta misma mucosa también se da el proceso de absorción de lo que ha sido digerido ya. Entonces cumple con esa doble función de exhalación y de inhalación, porque expide, entrega enzimas y absorbe nutrientes. ¿Se fijan que ese mismo gesto de exhalación e inhalación que observamos en la manzanilla? ¿Se fija por qué el vínculo? Aquí también, aquí hay una exhalación, ¿ya? Y una inhalación, una entrega de enzimas y una recuperación de nutrientes que finalmente van a ir a la sangre arterial y de allí van a ir a toda la configuración del cuerpo del animal. ¿Ya? Ahora, ahí al interior eso está lleno de vellosidades, ¿ya? Y esas vellosidades al interior del intestino solo viven unos 2 días. Se están continuamente regenerando, porque el paso del bolo alimenticio se lo va llevando, ¿ya? Como parte del contenido intestinal, ¿ya? Y esas capas musculares del intestino que les había mencionado tienen en realidad tres movimientos. Uno que es como de amasar, que es una contracción y una distensión nuevamente. Me estoy refiriendo obviamente a estas capas exteriores que están acá. ¿Se fija? Entonces una de ellas va a amasar, va a contraer y va a soltar. El otro va empujando ese bolo hacia adelante, ¿ah? Adelante y hacia atrás. También es un gesto de contracción y de distensión. Lo adelanta, lo atrasa. Y después viene el movimiento peristáltico, ¿ah? Para que esa masa de ese bolo alimenticio vaya continuando su tránsito hacia el colon. Entonces aquí podríamos hacer una comparación bien interesante, fíjense. Cuando uno observa la hoja de la manzanilla, desde la primera hoja, ¿ah? Hasta la planta adulta, y a continuación uno observa la vellosidad intestinal desde el principio del intestino hasta el final, aquí podríamos llegar a formarnos una imagen de esa polaridad que existe entre el uno y el otro. Porque además, lo que la manzanilla tiene como curativo hacia afuera, ¿ya? Lo que ella entrega, el intestino lo tiene hacia adentro, porque lo que cura, lo que alimenta a la planta es ese nutriente que entra en su corporalidad a partir del intestino. ¿Se fijan? Entonces hay esa polaridad, ¿no es cierto? De esa vellosidad intestinal, ¿no es cierto? Que desde el principio hasta el final va absorbiendo y va formando la nutrición de la planta, ¿ya? Bueno,
A todo esto habría que ver cómo es que vamos a hacer ese preparado, porque mucho bla bla bla, ya vimos la planta, vimos la vaquita someramente y ahora tenemos que hacer ese preparado. Entonces nosotros necesitamos otros elementos, porque después de que juntamos la manzanilla, ya, las cosechamos en la mañana, las flores, estas flores se hay que dejarlas secar, ¿no es cierto?, sobre una tela, de tal manera que el aire pueda pasar entre medio y no se vayan a sumagar. Ojalá una tela que esté bien estiradita, bien tensada, o sobre un papel también se puede. Y nosotros vamos a hacerla secar en un lugar a la sombra, en un lugar ojalá bien aireado, ¿se fija? Donde ella reciba no ya sol, sino aire, ¿ya? Y una vez que estén bien secas, la vamos a guardar sobre unos sacos de papel, ¿ya? Ahora, también se pueden utilizar flores frescas, eso sí, un poquito marchitas, y las podemos utilizar directamente en un intestino fresco. Ajá. Si ustedes quieren, se puede hacer eso. Aquí tenemos una fotografía de un intestino, ya estos son los intestinos, lo que se utiliza para hacer los chorizos y las prietas. Y aquí tenemos un intestino seco, se fija, ya secado, de tal manera que se puede guardar. O si uno quiere hacerlo rápidamente, uno tiene que utilizar entonces las flores frescas y lo va a utilizar sobre ese intestino fresco, pero allí una vez que lo llenó tengo que colgarlos para hacerlos secar también a la sombra y sobre todo bien protegidos de que no vengan animales o insectos y que los quieran destruir. La otra posibilidad es utilizar esos intestinos secos que ustedes ven, que ya fueron secados al sol previamente y que se van a guardar. Cuidado con las polillas, porque las polillas los pueden acabar, eso hay que ser bien cuidadosos. Se podrían guardar al vacío también para evitar polillas una vez que estén secos. Y ahí en el otoño, ¿no es cierto?, es decir, entre marzo y abril, de acá del hemisferio sur me refiero, yo puedo entonces tomar las flores de manzanilla. Entonces, en abril, eh, seguramente ya las flores serán las últimas. Y si ya tengo secas, se pueden utilizar secas. Si están secas las flores, las vamos a humedecer un poquito y las voy a humedecer con una infusión hecha a base de la misma manzanilla. ¿Ah? Es decir, yo hago la infusión con las flores y después puedo entrar el resto de flores dentro de la infusión y ya las tengo allí listas para ponerlas dentro de la, ¿cómo se llama? Del intestino, de un trozo, ¿no es cierto? Porque necesitamos trozos pequeños, digamos con unos 30 centímetros, 20, 30 centímetros es suficiente, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer ahí es que uno toma las flores y inmediatamente empieza a llenar estos choricitos con la mano o con un embudo, también se puede hacer con un palito, uno se va empujando y tiene que tener la precaución de atarlos. En un momento dado les voy a mostrar aquí, bueno, aquí tengo una foto de unos choricitos. Estos son los chorizos comunes y corrientes que ustedes pueden encontrar en cualquier parte, ¿ven? Es hacer exactamente lo mismo. Entonces uno le pone un hilito en un extremo y empieza a atar, a llenar el resto. Y después también lo ata en la otra punta. Se puede utilizar también un tubo. He utilizado un tubito que dé más o menos la medida y entonces eso facilita mucho para el llenado, ¿ya? Una vez que está lleno, entonces uno le ata el otro extremo, deja la pita un poquito más larga para poderla colgar, ¿ya? Y eso es todo, po.
no tiene mayor misterio. Una vez que uno los llenó, entonces se cuelga por unos días para que se seque bien lo que es la parte de la piel del intestino. Y una vez que ya están bien secos, al aire, a la sombra, entonces la piel del intestino se va a encoger y se va a apretar bien las florecitas de la manzanilla. ¿Ya? No es bueno enterrarlos directamente cuando están frescos, porque si no se van a podrir. Entonces lo mejor es esperar que se sequen un poco y ahí cuando ya estén bien secos, entonces yo voy a hacer un hoyo y ustedes saben el tipo de hoyos que uno hace de siempre, lo que hemos hablado tantas veces, un hoyo de unos 40-50 centímetros de profundidad, algo así como esto, ¿se fijan? En un lugar bien soleado y ahí entonces uno va a introducir los choricitos, ¿ya? Eh, Ahora, hay que buscar un lugar que esté bien asoleado para hacer el hoyo, ¿ah? Donde corra el aire, donde le dé el frío el invierno, que sé porque va a pasar todo el otoño y el invierno. Ahora, es bueno proteger estos choricitos porque igual ahí hay una piel que se va a descomponer con el tiempo y puede atraer a los animales. Entonces hay que poner unas mallas, unas tablas para que los perros u otros animalitos vengan a destruir lo que hemos hecho. Entonces uno coloca los choricitos bien al centro del hoyo y le pone pueden ser unos trozos de esos, de esas maceteras de barro que se han roto, por ahí trozos que hay, o maderas, o un pallet encima, o algo, de tal manera que uno lo proteja bien, lo tapa bien y ya queda bien señalizado para poder encontrarlo al final del invierno. Entonces cuando ya llega la primavera, ahí uno los va a retirar del hoyo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la piel del intestino es probable que ya no esté. Si es que queda algo va a ser poco. Entonces uno tiene que ir a retirar ese preparado con mucha precaución para no perder. Uno lo va a distinguir porque ahí se nota algo de las flores y por el mismo aroma. ¿Ya? Entonces uno va retirando poco a poco y lo pone a secar un poquito desmenuzado sobre una mesa, algo. Y bueno, lo que queda del resto que ya no se ve muy claro si eso no es puro preparado, eso se puede llevar al compost, ¿ya? Ahora, hay que hacer una buena cantidad de este preparado porque se reduce bastante en este proceso que dura realmente 6 meses y que ya cambia bastante de, de volumen con el tiempo. Ahora, ¿cuál es el efecto de este preparado? Eso es importante tenerlo bien claro. El efecto de este preparado, dado que contiene azufre, ¿ya? Porque este azufre que contiene promueve, igual que la emilerrama, promueve que lo espiritual, porque esa es la forma de actuar del azufre, ¿ah? Steiner siempre nos mostró esto desde un principio, que eso espiritual pueda unirse a la sustancia gracias a la presencia del azufre. Decía por ahí Steiner, si mal no recuerdo, en alguna ocasión decía como que lo espiritual se humedece los dedos en el azufre para hacer llegar esas fuerzas espirituales a la materia, a las sustancias. Ya. Y por otro lado, el calcio. Entonces el calcio tiene el efecto que la fuerza vital que está en demasía en alguna planta puede ser como atemperada. Fíjate que es un poco el efecto que hace también el preparado del cuerpo robo, ¿ya? Y esto lo hace la manzanilla mediante ese gesto de contraer y distender, o expandir y soltar, en esa pulsación, que es capaz de obrar, en este caso, sobre el éter químico,
Esto de los éteres vamos a tener que profundizarlo en una próxima ocasión. ¿Ya? De tal manera que va a promover que el calcio se transforme, fíjense, en nitrógeno. El calcio en nitrógeno. Esto es realmente un proceso alquímico, ¿no? Esto es absolutamente extraordinario. Ahora, esto se logra ya cuando esta sustancia es un preparado, no antes. ¿Ya? Ahora, esto es algo que hay que aquilatarlo, hay que moverlo y hay que saberlo y que la conjunción de los diferentes preparados, ¿ah? Porque aquí hemos visto la manzanilla, pero también la milenrama, el diente león, por lo demás, estas tres plantas, las tres, están en el ámbito de lo metabólico, van al compost. El compost es un proceso metabólico en sí, es decir, lo que se está buscando aquí es la transformación de las sustancias. Estos tres preparados lo hacen. Manzanilla, el milenrama, el diente de león. ¿Ya? Ahora, ello no implica no solamente la transformación de, por ejemplo, el azúcar en almidón, ¿ya? Sino también la transformación de la celulosa. Y esto es algo más importante, ¿eh? Porque la transformación de la celulosa es más difícil, ¿ya? Porque transformar azúcar en almidón es relativamente simple, ¿no? Entonces, aquí vemos bien que estos efectos son sustanciales para el desarrollo de nuestros compost, ¿ya? Y si no lo hacemos así, nuestros compost, bueno, o no hacen este proceso en la debida forma o no lo hacen suficientemente rápido o definitivamente no terminan haciéndolo. Esa es un poco la diferencia entre un compost con preparados y un compost sin preparados. Sí, la naturaleza siempre tiende hacia allá y busca, pero los preparados facilitan todo ese proceso. ¿Ya? Bueno, eh, todo este tiempo entonces hemos estado hablando de sustancias y de sustancias que van hacia la vivificación del suelo a través de los compost. Y todo esto se da gracias, fíjense, a un proceso tan intenso y tan vinculado entre las plantas y estos órganos de los animales que tienen estas, estas mismas propiedades o estos mismos gestos. Aquí hay una unidad, es decir, estamos uniendo lo que debe estar unido. Entonces, todas las funciones que se cumplen en el intestino delgado, en el duodeno, en todo el tránsito al yeyuno que les hablé, etcétera, todo eso hace que las funciones del intestino delgado sean totalmente afines con lo que sucede con la misma planta, con la manzanilla. Y por eso es que Steiner nos ha propuesto entonces la manzanilla y el conjunto con el intestino del animal. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos en este momento ya prácticamente más o menos visto lo que es este preparado de manzanilla. No sé si tienen alguna pregunta antes de entrar en el preparado de valeriana. Cuéntenme, si no, dejen aquí algún comentario o algo, como les ha parecido.